días, amigos, bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy miércoles 19 de julio, siendo las 10 de la mañana, ya nos encontramos en vivo y en directo para comenzar este programa lleno de energía para llevar la información, como siempre, de salud y prevención y también de muchos casos de tratamientos. Estamos muy contentos de poder ingresar a cada uno de sus hogares. Gracias por esa confianza, gracias por las múltiples llamadas que siempre recibimos, que eso nos inspira para poder seguir. Pero ustedes se preguntarán por qué el doctor Alberto Tejada no se encuentra aquí con nosotros. Les voy a contar que él se va y está a punto de salir a Nueva York a un importante congreso donde va a hablar sobre salud pública, donde va a llevar el escudo de Cuerpo Médico para poder informarnos a todos. Pero en estos momentos se encuentra con Aura para explicarnos un poquito más sobre este detalle y este gran importante. Buenos días, doctor Tejada. Aura, ¿cómo están? Así como usted menciona, hoy día yo le he robado al doctor Tejada. Estoy aquí acompañada del doctor Tejada, que tengo, creo, el agrado de mencionar, que ha sido 3 veces alcalde, ministro, árbitro mundialista, la otra vez hablábamos de eso también, y ahora conductor de este gran programa que es Cuerpo Médico, que tiene una misión clarísima: llevar información, prevención y salud a nivel nacional, y ahora, creo que tengo una pequeña primicia, a nivel internacional. Porque, bueno, el doctor va a participar de un congreso que es el World Law Congress, que se lleva a cabo ahora en julio, tanto 2021. Usted ya está a puertas de partir para allá, para Nueva York, y va a presentar un proyecto importante y definitivamente va a levantar muchísima información, va a compartir también la experiencia a nivel de salud integral de nuestro país, también ahora con el programa que entran llamadas en el día a día, o sea, tiene otra percepción. Usted es un profesional de la salud 360, doctor. Bueno, es que de verdad ha abordado todos los temas. Me siento un poco raro aquí de no estar en el set ya día a día y más bien sí entusiasmado de ya partir, porque mañana habrá la presentación en Nueva York acerca casualmente de cómo honrar este derecho universal a la salud, el acceso a la salud, ¿no? Porque cuando uno habla de esto pareciera que solamente nos enfocamos en el atendimiento de enfermedades, pero la dimensión es mucho mayor, y sobre todo en el Perú, cómo fortalecer el primer nivel de atención, que es la clave, que lo conversan todos, y entonces vamos a compartir experiencias allá en Nueva York, experiencias hechas en gestión de cómo fortalecer este primer nivel de atención, aprovechando simplemente la información e infraestructura existente, ¿no? Algo que a mí me llamó mucho la atención, ahora conversábamos previamente también, es que en este congreso se va a hablar de salud, del medio ambiente, de paz mundial en todo caso, de salud pública, como mencionaba, y que usted va a formar parte de una de estas mesas, una ponencia, presentando un proyecto que usted tuvo ya previamente y que ahora pues va a mostrarlo a nivel internacional y también va a representarnos como Perú, como país, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre este proyecto. Lo que ocurre es que es un modelo ya terminado, donde se ha validado la experiencia con resultados, ¿no? El COVID fue casualmente una oportunidad donde la tasa de letalidad pues superaba el 5% en el país, y nosotros tuvimos una letalidad de las más bajas por debajo de 2, ¿no? Y esto apelando simplemente a una organización donde aprovechamos la información, la data existente que a veces los territorios tienen para cobrar sus arbitrios o sus servicios, pero en este caso incorporándolos a la salud. Mira, hasta ahora todo lo que se desarrolla en los territorios está muy enfocado en la seguridad, pero muy poco en la salud. Y yo creo que eso de la salud tiene que ver un poco con aprovechar esta organización ciudadana, conformando comités, por ejemplo, donde los vecinos hay que darles rendición de cuentas y también que se generen inversiones en este sector, ¿no? Ahora, esto que usted menciona me parece también importantísimo. De hecho, tanto la doctora Roxana, que nos está escuchando atentamente, y usted pues vive en el día a día en centros de salud, ¿no? A nivel nacional. También de manera privada, también ahora dentro del programa. Pero creo que a veces vemos el macro y decimos, hay que ocuparnos del todo, pero como usted menciona, hay una responsabilidad ciudadana importantísima, ¿no? Empezando de pronto, y no vamos a entrar a lo político definitivamente, a los municipios, al empoderamiento, más allá de pronto de empoderar al ciudadano en ser serenos, ¿no? Nos enfocamos en el cuidado, que es importantísimo también, pero no estamos viendo la integridad de todo este problema, porque en realidad la salud no es solamente atender, como usted decía, la patología. La enfermedad. ¿No? La enfermedad. No, hay que ponerle énfasis a la prevención. Lo que llevamos aquí en Cuerpo Médico, lo cual nos entusiasma muchísimo, es llevarle a todos nuestros televidentes a nivel nacional
un mensaje de salud, pero un mensaje de cuidado en el cual también el ciudadano participa cuidándose con agua segura, con evitar la violencia, los hábitos nocivos, que tiene, a veces hablamos del deporte, todo eso pertenece a conductas y hábitos de la persona para que no se enferme. O sea, ahora, no tenemos que ser el Ministerio de la Enfermedad. Para irse... Claro, bueno, en fin, creo que le saldría mucho más económico al Estado enfocarse en la prevención que de pronto en atender a la salud, pero eso es una opinión muy personal. Hablemos de su proyecto para ya entrar un poquito en contacto con la doctora. Este proyecto, bueno, en realidad este plan ya terminado se llama Ciudad Inteligente en Salud. Y mencióneme un poco esto para ponernos en contexto, este primer nivel de atención. ¿A qué está enfocado? ¿De qué hablamos? Tenemos al ciudadano en el centro y a partir de ello, donde él vive y donde pasa todo su tiempo, es en el territorio. El territorio tiene información de primera línea de cuál es su mapa de enfermedad en toda su comunidad y lo interviene territorialmente, casa por casa, ¿no? Entonces, tú conoces la situación sanitaria de toda tu comunidad y aprovechando esa data tú le intervienes. Por ejemplo, en la época del COVID la gente estaba muy asustada. ¿Quién recogía su residuo sólido? ¿Cómo podíamos decir ese residuo contaminado? Se hace a través de un call center en la cual este call center interactúa permanentemente con toda su colectividad. Los índices de satisfacción evidentemente se dan al final. Entonces, yo creo que ahorita empoderar a la ciudad de salud que hacemos desde el cuerpo médico o tratar de que la salud sea vivida a través de un presupuesto donde los vecinos, casualmente hacemos una rendición de cuentas y ellos a su vez participan de las decisiones en salud, es un poco hacer más eficiente un presupuesto y verdaderamente mejorar el acceso a la salud, porque mucha gente tiene cobertura, el Seguro Social, el SIS o el privado, pero finalmente paga de bolsillo porque no encuentra una cita que él realmente espera. Entonces hay que encontrar, no hay modelo perfecto, pero aquí vamos a aprender, vamos a traer experiencias y vamos a ver de qué manera contribuimos también, sobre todo, a la salud pública en nuestro país. Bueno, doctor, en realidad creo que podríamos seguir conversando. Muchísimas gracias. Usted ya está a puertas de partir. Sin embargo, doctora Roxana, yo creo que lo que ha comentado el doctor es importante. Ustedes son dos especialistas de la salud que de pronto viven el día a día y también las demandas de los ciudadanos. Entonces, no sé, ¿usted tendrá alguna pregunta? Podamos hacer aquí una pequeña, muy breve mesa de comentarios. Doctora. Sí, todos estamos de acuerdo que la salud no solamente es tratar las patologías, sino también enfocarnos en la parte preventiva, darle fuerza a ese primer nivel de salud. Y no me extiendo más, desearle al doctor muchos éxitos en esta gran exposición. Qué orgullo que usted vaya representando también al Perú, a Cuerpo Médico, en esta gran exposición de salud pública en este Congreso Internacional. Esperamos regrese muy pronto para seguir con el programa y desde aquí un fuerte abrazo y muchos éxitos. Gracias, doctora, gracias por estos buenos deseos. Esperamos vernos muy pronto nuevamente después de aprender esas enseñanzas y traerlas aquí a Cuerpo Médico también para fortalecer esta promoción y prevención que hacemos desde este estupendo programa. Y ahora vamos a hablar sobre paladar y labio fisurado, una patología congénita que tiene como tratamiento largo, no solamente en bebés, sino también niños y adolescentes. Y hoy día vamos a tocar este importante tema. Vamos a hablar de la parte multidisciplinaria sobre las cirugías, el tratamiento de rehabilitación, cómo podemos preparar a esos pacientes pre y post cirugía. Con eso y mucho más regresamos aquí en Cuerpo Médico. De regreso para tocar este importante tema de fisura labiopalatina, que es un tratamiento multidisciplinario que se ve desde que nace el niño hasta la edad adulta. ¿Y en qué consiste? Es una fisura en algunos casos que solamente lo encontramos en el labio, pero también puede abarcar labio-paladar o solamente encontrar en el paladar. Y esto en algunas ocasiones va a dificultar al momento de alimentarnos correctamente, en la lactancia materna, al momento de comer, pronunciar algunas palabras. Pero el día de hoy vamos a hablar de este tratamiento multidisciplinario que abarca a muchas especialidades, no solamente a cirugía plástica, sino también a otorrino, genética, nutrición, lactancia materna tan importante en esta primera etapa, odontología, terapia de lenguaje,
Todos estos grupos trabajan en unidad para poder rehabilitar al paciente que presenta esta fisura labiopalatina. Así que el día de hoy estoy con una excelente invitada que es la doctora Carolina Romero, cirugía plástica, pediátrica y craneofacial. Bienvenida, doctora. Un placer tenerla aquí con nosotros para aclarar múltiples temas. Muchas gracias por la invitación a ti, Roxana. Vamos a aclarar hoy día muchas dudas de cómo es el tratamiento y abordar, porque no solamente se trata de una cirugía y ya está resuelto el problema. Pero para eso voy a dejar los números telefónicos para que en casa puedan hacer todas sus preguntas y es al 619-0774, al 619-0776 y al 619-0777. Doctora, vamos a comenzar por la definición. ¿A qué se considera y cuáles van a ser las causas de esta fisura labiopalatina? La fisura del labio y paladar, o también labio y paladar hendido, es una malformación congénita que involucra la falta de unión de dos segmentos del labio, ¿no? Cuando estamos en el vientre de la mamá embriológicamente, la carita se forma a partir de unas prominencias y estas normalmente deben fusionarse para dar lugar a nuestro rostro. Algo pasa en ese proceso que impide esa fusión. Y como mencionaste, puede ser solamente de labio, que es una fisura palatina o labio hendido, puede ser labio y paladar, que habitualmente involucra el labio, la encía y el paladar, ¿no? El techo de la boca, o en ocasiones puede ser solamente del paladar, ¿no? Que es paladar hendido, fisura palatina. ¿En qué etapa se fusiona este labio? ¿En qué etapa ocurre este error? Generalmente es en el primer trimestre de embarazo. Cuando la mamá generalmente no sabe que está gestando. Exacto. Cuando en lo que es el labio es habitualmente entre las 4 y 8 semanas de gestación. O sea, y normalmente la mamita se da cuenta de que está embarazada como que entre las 4 o 6 semanas y puede ser que ya el bebito nazca con una fisura. Y eso es importante porque a veces me preguntan, es que yo me cayó un rayo cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Eso no va a causar la fisura del labio y paladar. O tuve una infección urinaria muy fuerte y tomé una pastilla cuando tenía 8 meses de embarazo. Eso tampoco va a causar una fisura del labio y paladar. Generalmente va a pasar en esta primera etapa. Y doctora, ¿se sabe la etiología? ¿Se saben las causas? Se dice que esta patología es multifactorial. Quiere decir de que tiene muchos factores y habitualmente tiene que ser una conjunción de varios factores. Debe haber factores genéticos y factores ambientales. En algunos casos podemos encontrar un antecedente familiar, mamá, papá, tío, primo, tío lejano, tío abuelo, etc. No es lo más frecuente. De 10 pacientes, uno solamente tiene algún antecedente en la familia. El resto no. Hay otro tipo de causas que son las ambientales, dígase falta de vitaminas, por ejemplo, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de zinc, ciertos tipos de infecciones como la influenza, ciertos tipos de medicamentos que en realidad están en controversia si causan o no, corticoides, antiinflamatorios en las primeras etapas del embarazo, pero hay estudios que dicen que sí y otros que no. Alcohol, cigarro, sí está asociado en los primeros meses, ¿no? El primer mes del embarazo, pero puedes tener 10 pacientes de los cuales, no sé, algunos de repente tomaron una copita porque no sabían que estaban embarazadas y de las 10, 2 tienen un bebito con fisura y las otros 8 no. Entonces, en realidad debe haber como una predisposición genética, algún gen, algo, y algún factor añadido que causa la expresión de la fisura. En general, si uno pregunta a la mamá, 3 pueden identificar un factor de 10. Las otras 7 te preguntas, alcohol, cigarro, medicamentos, genética, nada. Entonces, lo que yo siempre le digo a las mamás, no es algo que hayas hecho, no es algo que hayas podido evitar, no es algo que hayas podido hacer, simplemente son cosas de que pasan y estamos aquí justamente para ayudarte en este camino. Sí, es importante decirlo porque la mamá se siente muy agobiada y muy preocupada porque dice, yo no sabía que estaba gestando y de repente hice algo mal este primer mes. Entonces, no se sabe la etiología o la causa exacta de por qué se puede formar esta fisura labiopalatina. Doctora, ¿cuáles son los consejos o en qué momento vamos a iniciar una cirugía y cuál es la primera cirugía? ¿La del labio, la del paladar? ¿Hay que preparar al paciente? Lo primero que yo diría es de que
el diagnóstico sea antes del nacimiento, ¿no? Porque a veces se puede diagnosticar con una ecografía, o sea después cuando el bebito nace. En el momento del diagnóstico es el momento oportuno para derivarlo a un equipo especializado. O sea, no esperar a que cumpla los 3 meses, los 6 meses, no. O sea, el momento que se diagnostica es el momento para referir a ese paciente. ¿Por qué? Porque como tú dices, hay que preparar al paciente. Lo primero es la alimentación, que yo creo que van a conversar después del tema de la lactancia materna, porque los bebitos con fisura tienen dificultades para poder tener el agarre debido a que el techo del paladar está abierto. Entonces no pueden hacer esa presión, esa succión, y hay que ayudarlo o con técnicas especiales o con algunos dispositivos adicionales. Eso es uno. Lo otro es de que algunos bebitos también nacen con ciertos síndromes asociados, algunas otras patologías que necesitan un apoyo especial en el primer momento, problemas respiratorios, obstrucciones como tipo un síndrome que se llama secuencia Pierre-Robin, etc. En cuanto ya a lo que es la cirugía, habitualmente la cirugía de labio es entre los 3 a los 6 meses y la cirugía de paladar debería ser alrededor del año de edad, a los 12 meses de edad. Para la cirugía del labio, también es importante este tema de la referencia precoz, porque, por ejemplo, en ciertos casos, como una fisura bilateral complicada, muy bilateral amplia, se refiere, para que lo puedan entender, de los dos lados. ¿no? Cuando la fisura es de este lado y de este lado. Sí. Entonces, particularmente preferiría tener un paciente que haya tenido un tratamiento previo, que eso lo hacen los ortodoncistas especializados en fisura del labio y paladar. Que eso vamos a ir a conversar poco a poco porque es un tratamiento multidisciplinario. Pero doctora, ya tenemos preguntas de redes y las vamos a leer para poder resolverlas. Tenemos una pregunta de Alondra de Trujillo de Facebook. Tengo un bebé de 3 meses con labio fisurado. Le he llevado al pediatra porque desde que nació sufre de mucha ronquera y le dieron unas gotas, pero es incómodo. Me han dicho que operándola se puede corregir, pero es muy pequeña aún. ¿A qué edad es recomendable operarla? La cirugía, como les mencionaba, es entre los 3 a los 6 meses. Hay una regla antigua que todavía está vigente, en la cual se dice que el paciente debe tener mínimo 10 semanas de vida, 10 libras de peso, que equivale aproximadamente a 4,5 kilos, 5 kilos de peso, y 10 de hemoglobina. Entonces, con esa base, nosotros recomendamos la cirugía a partir de los 3 meses. En un centro especializado, con anestesiólogos capacitados para atender niños, en realidad un paciente de 3 meses se puede operar perfectamente, ¿no? Sin necesidad de estar con este peso que se dice que es más o menos 4 o 5 kilos. Generalmente yo prefiero operarlo cuando tiene ese peso, ¿no? O sea, 3 meses con 4 o 5 kilos. Un niñito que está bien alimentado, y eso también es la importancia de la alimentación al principio, ¿no? Si el niñito está bien nutrido, va a llegar a su peso 1 y van a haber menos probabilidad de complicaciones. Sí, eso es importante, la alimentación en esta etapa para que pueda subir de peso y que justamente vamos a hablar, pero vamos a ir con otra pregunta de redes. Vamos a leerla. De Instagram, Roberto de Guaral. Tengo 23 años, tengo labio y paladar hendido, he vivido toda mi vida así. Es muy poco complicado hablar con normalidad. Yo quisiera poder operarme. ¿Es segura la cirugía para una persona adulta? ¿Podría a mi edad operarme, doctora? ¿Qué solución le podemos dar? Sí se puede operar. Quiero hablar un poquito del tema de insuficiencia velofaringea. No sé en qué momento vamos a hablar. ¿Ahorita? ¿Sí? Sí, podemos aclarar el tema de la pregunta y de ahí nos extendemos porque tenemos una llamada más. La respuesta corta es sí, ¿no? O sea, de que se puede operar a la edad adulta, sí. La idea, el objetivo en los pacientes con fisura de paladar es que el niño hable normal. Correctamente, claro. ¿No? O sea, que hable bien, tan igual como tú o como yo. Sin esa voz nasalizada que es característica. Ese es el objetivo y justamente eso es la importancia de no solamente hacer la cirugía, sino hacer el seguimiento. Porque así podemos detectar si es que esa cirugía fue exitosa o algo está faltando. Está faltando una cirugía adicional, está faltando terapia de lenguaje, etc. Entonces, me gustaría explayarme un poco en el tema de la insuficiencia velofaringea, que es ese habla hipernasal que muchos de nosotros relacionamos con los niños con fisura de paladar. Yo no sé si tengo el tiempo, pero la respuesta corta es sí. O sea, de que se puede operar a la edad adulta, sí. Claro, vamos a tocar más adelante sobre esta parte importante, pero mientras más temprano sea la cirugía, mejor resultados vamos a tener. Eso es cierto. ¿No? Y tenemos una llamada de Rocío de Pueblo Libre. Buenos días, Rocío. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctora. Tengo una preguntita.
Tengo un niño de 4 años que aún no tiene algunas piezas dentales, pero hay un diente que le ha salido justo en la fisura. Quisiera saber qué tratamientos le debemos realizar o qué cuidados debo tener en consideración. Muchas gracias, Rocío. A ver, voy a tratar de resolver esa pregunta. Sí. Es un tratamiento multidisciplinario y aquí en estos pacientes muchas veces tenemos anodoncia, que son dientes ausentes, o también tenemos dientes múltiples, de más, y en algunos casos estos dientes salen justo en la fisura. Si es que es el caso, hay que evaluarlo para ver la posibilidad de extraer ese dientecito que está en la fisura y sí o sí llevar un tratamiento en conjunto, que aquí también interviene el odontopediatra y el ortodoncista, porque es muy importante cuidar esta parte del maxilar para que se siga expandiendo, porque son niños que tienen un paladar un poco más estrecho y hay una mordida invertida, se podría decir. Entonces, siempre es adecuado trabajar de manera multidisciplinaria, con cirugía plástica también y con terapia de lenguaje. Yo quisiera agregar una cosita de que es importante el cuidado de los dientecitos de los niños desde antes del año, sí, con el odontopediatra, porque tienen tendencia a ser caries, tienen tendencia a, como tú dijiste, a tener más dientes, menos dientes, dientes chiquitos. Los dientes chiquitos de por sí hacen que se acumule la comida y tenga mayor propensión a caries. Y a los 8 años, a partir de los 8 años más o menos, hacemos también el cierre de la encía, porque hemos hecho el cierre del labio a los 3 meses, el cierre del paladar a los 12 meses, pero dijimos que la fisura habitualmente abarca labio, encía y paladar. Entonces, el cierre de la encía se hace más o menos alrededor de los 8 años y ahí sí ya cerramos completamente la fisura. Muy bien, doctora. Y tenemos otra llamada de San Isidro. Jorge, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctora. Sí, mi hijo nació con... ¿Aló? Aló, sí, te escuchamos, Jorge. Sí, disculpe. Hijo nació con labio leporino y fisura profunda. Fue operado pequeñito, varias terapias, una serie de doctores multidisciplinarios, como dice, y él es un adulto ahora, está perfecto, normal, se le nota una pequeña línea blanca, pero la consulta es si es recomendable a esta edad hacerse una rinoplastía. Muy bien, porque tiene un tabique desviado. Sí, muy bien, Jorge. Vamos a responder esa pregunta. En el caso de la rinoplastía sí es una rinoplastía primaria conjuntamente con el labio a los 3 a 6 meses, pero la rinoplastía definitiva habitualmente es cuando ha terminado el crecimiento, ¿no? O sea, a partir de los 16 años en varones. En algunos casos, en algunos pacientes hay que hacer cirugía ortognática, ¿no? El avance del maxilar. En ese caso se difiere la cirugía de la nariz hasta después de 6 meses de realizar la cirugía ortognática. Pero si ya está adulto, ya completó todo, está perfecto y él desea hacerse una rinoplastía o está indicado por otorrino, porque es muy frecuente las desviaciones de tabique en estos pacientes, no hay ningún problema, se la puede hacer. Muy bien, doctora. Y doctora, hablando de lo que queríamos tocar, este tema tan importante sobre esta cirugía después de la cirugía del paladar, con esta insuficiencia del velo. ¿Nos podría explicar un poquito más? Porque eso nos da la característica de poder hablar de forma nasalizada y quién lo diagnostica y a los cuántos años. Después de la cirugía del paladar, lo ideal es seguir al paciente porque el paciente va a aprender a hablar con este nuevo paladar. Ni bien el niño tiene el paladar cerrado, no es que automáticamente va a hablar bien, ¿no? O sea, es un proceso que tenemos que esperar más o menos unos 6 meses, un año, a ver cómo el niño se adapta a su nuevo paladar. La edad ideal, como mencioné, es 12 meses, antes de los 12 meses idealmente, para que el niño aprenda a hablar con ese paladar. Si el niño se opera más tarde, a veces empieza a hablar con ciertas distorsiones en la articulación. ¿Por qué? Porque no le va a salir la mayoría de fonemas, la mayoría de letras, de sonidos. En vez de, o sea, no va a poder decir ni P, ni T, ni K, y en general la mayoría de fonemas. Estos fonemas fuertes, ¿no? Pero en general todos. O sea, los únicos que va a poder decir son la M y la N, y la ñ, porque son fonemas nasales, ¿no? Que no necesitan del paladar. Para todo el resto necesita del paladar, pero se nota más en estos fuertes que son la P, la T y la K. Tenemos una frase que mencionamos para que los televidentes puedan saber más o menos cómo el problema es que cuando hacemos la P, normalmente juntamos los labios y botamos toda la fuerza de la voz, ¿no? P. El niño no va a poder hacerlo porque no va a poder separar la cavidad oral de la cavidad nasal y el aire va a salir por la nariz y por la boca. Entonces, para tratar de imitar ese sonido, en vez de P, va a decir E.
pero va a sacar el sonido de acá de la garganta, que se llama golpe glótico. En vez de decir Pepe pela la papa, va a decir Claro. que es esta habla que nosotros relacionamos con los niños con fisura y que en realidad es una mala articulación. Esto de la mala articulación se corrige con terapia de lenguaje. Pero si el niño tiene un paladar muy corto o que no funciona adecuadamente, lo que va a ocurrir es que a pesar que el paladar esté cerrado, va a quedar como un espacio en la parte posterior de la garganta y por ahí se va a escapar el aire. Eso se llama insuficiencia velofaringea. Y ahí necesitamos una cirugía. Exacto, ahí necesitamos cirugía porque ninguna terapia va a hacer crecer el paladar. Claro, muy bien, doctora, quedó clarísimo. Y tenemos otra llamada de Consuelo de Magdalena. Buenos días, Consuelo, ¿cuál es tu consulta? Buenos días. Quería preguntarle, ¿cómo será después de la operación la alimentación del bebé que va a recibir? Ay, muy interesante la pregunta. Gracias, Consuelo. Hay muchas dudas y muchos miedos después de esta cirugía. ¿Cómo va a ser la alimentación? Entonces, ¿qué consejos le podríamos dar de pre y posoperatorio? Después de la cirugía del labio no hay ningún problema. Es más, si el bebé toma lactancia materna, termina de pasar la anestesia 1 hora después de la cirugía y puede lactar de la mamá, normalmente. De la mamá o si toma algún dispositivo tipo biberón, normal. Después del paladar sí hay ciertos cuidados. Depende mucho del cirujano. Hay algunos cirujanos que prefieren evitar los biberones. Con los dispositivos nuevos en realidad no hay tanto problema porque el bebé no succiona. El problema es cuando el bebé trata de hacer succión, ahí sí puede haber algún en el paladar. tema en función del paladar. Con los dispositivos que usamos normalmente no hace esa succión, entonces hay algunos cirujanos que prefieren evitarlo, pero hay otros que podrían decirle que lo usen. En general, si quieren una recomendación en general, evitar biberones, comida blanda, tipo puré, por 1 mes aproximadamente. En estos pacientes con paladar, Cirugía ¿no? de paladar. Cirugía de paladar. Y nos vamos hasta Piura, tenemos una llamada de Patricia. Buenos días, Patricia. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctora. Yo tengo a mi bebé, tengo problemas con la lactancia. La verdad es que no me han enseñado cómo puedo hacer, no me han dado alternativas para su alimentación y la verdad es que estoy sufriendo mucho con eso. Quisiera saber cuándo sería su primera cirugía, los cuántos meses. Mi bebé tiene fisura labial y fisura palatina. Muy bien, Patricia, gracias. Vamos a resolver esa pregunta y vamos a llegar más a fondo sobre esta importante etapa que es la lactancia materna para que el niño pueda subir de peso. Pero sí hay técnicas de poder dar de lactar, no necesariamente horizontal. Ahora lo vamos a ver más adelante con una especialista, con una licenciada, para que puedas tomar nota de todo esto porque hay mucho miedo y el niño con fisura sí se puede alimentar, sí puede lactar con mayor esfuerzo. Y doctora, en cuanto a la cirugía, igual para poder responderle a la paciente. Si hacemos un esquema general, o sea, las 2 cirugías principales son la de labio entre los 3 a los 6 meses, paladar a los 12 meses. Si hay alguna cirugía correctiva del habla o cirugía, algún retoque de labio o de nariz que haya que hacerse antes de entrar al colegio, esas cirugías secundarias pueden hacerse a partir de los 5 años. El cierre de la encía es aproximadamente entre los 8 a los 10 años. Y lo que es la rinoplastia a partir de los 15, 16 años. Ese es el esquema general. Es el esquema para la cirugía, para que estén atentos, porque una cirugía a la correcta edad va a tener mejores resultados. Y nos vamos a un corte, pero vamos a regresar hablando sobre lactancia materna en pacientes con fisura. De regreso para hablar sobre este interesante tema de fisura labiopalatina, pero ya tenemos llamadas en espera y nuestra primera llamada es de José de San Martín de Porres. Buenos días, José, ¿cuál es tu consulta? Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta a la doctora Carolina. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Mire, yo tengo un familiar que tiene un hijo con esta fisura del labio. Y yo veo como ella tiene un sentimiento de culpa, no sé si es parte de esta enfermedad, o bueno, de esta fisura, porque
siento que ella tiene un sentimiento de culpa. Eso es parte de la psicología, porque parece ser que el servicio de salud no le explicó bien o transmiten información contaminada, no con creencias de que a veces dicen que viene a ser parte de un eclipse, de un rayo, de una maldición. Entonces quisiera saber cómo contrarrestar esta mala información contaminada de los mismos servicios de salud para poder ayudarla. Hemos entendido tu pregunta. Gracias por compartirlo, porque ahora te vamos a orientar un poco más. Es el proceso de duelo. Eso es un duelo porque el papá o la mamá siente de que tenía un niño que esperaba y ha nacido un niño con algo diferente. Entonces, es parte de, y justamente por eso es importante el equipo multidisciplinario que pueda tener parte del equipo psicológico que ayude. En un primer momento ayuda a los padres y después va a ayudar incluso al propio niño, ¿no? Cuando ya tenga 5 o 6 años y adolescencia. Es importante este equipo, ¿no? El soporte psicológico para los papás, porque no hay culpa. Muchas mamás se sienten culpables de esto y la etiología o el origen hasta ahora no se sabe. Exacto. Y tenemos otra llamada de Jesús María. María, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctora Roxana. Buenos días, doctora Carolina. Mi pregunta es esta. ¿Cómo va a ser los cuidados de la higiene dental en los pacientes fisurados? Y otra pregunta más. ¿Cómo será la alimentación de bebé con fisura labio-palatina que está próximo a nacer? Muy bien, María. Muchas gracias por tu consulta. A ver, la higiene va a ser tan igual como el niño desde que sale el primer diente. Es más, acá vamos a tener más cuidados preventivos. ¿Por qué? Porque este niño no puede perder ni un diente, porque su paladar, su maxilar está más estrecho. Vamos a tener una relación con este niño desde que nace, haciendo unas placas prequirúrgicas y después hasta la adolescencia y adultez que terminan sus últimas cirugías. La higiene siempre tiene que estar en pie, las 2 veces el cepillado, 3 veces, y evitar el consumo de azúcar. Pero para hablar sobre la alimentación y sobre la lactancia, que es un punto tan importante y que hay mucho miedo en realidad en estos pacientes, porque hay una fisura y muchas veces la leche puede salir por la nariz, tenemos a un especialista que se encuentra con Aura para compartirnos esta valiosa información. Aura. Doctoras, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por toda esta información que ya estamos compartiendo y solamente tomando un poquito de lo anterior, de la pregunta anterior. Creo que ya es difícil la situación de ser mamá, de convertirse en madre por primera vez y de pronto encontrarse con una pequeña diferencia, con una pequeña dificultad que en realidad deberíamos abordar con naturalidad, con mucho conocimiento, con mucha asesoría, para poder salir exitosos y disfrutar de este nuevo periodo de ser papá o de ser mamá por primera vez. Entonces, ya dejemos de lado esos estigmas y basémonos en la experiencia de los especialistas que nos acompañan en Cuerpo Médico, porque es parte de nuestra misión. Así que para eso, para poder abordar este tema, esténse muy atentos, porque nos acompaña la licenciada Lidia Osorio Pérez, que es especialista en cuidado integral infantil. Licenciada, muchísimas gracias. Ya he tenido la oportunidad de entrevistarla previamente y es una aventura increíble con todo lo que tenemos en esta mesa. Indíquenos, por favor. Ya ha estado escuchando un poco las inquietudes del programa. Entonces, empecemos con unas recomendaciones básicas para entrar en contexto de una lactancia adecuada, una lactancia materna con algunos referentes o indumentos que nos ayuden a abordar este tema. Muchas gracias, Aura, por la invitación. Bueno, para comentarles que la lactancia materna es el alimento por excelencia de todo bebé. Es un alimento que lo va a nutrir, va a prevenir la desnutrición y a la vez también está muy cerca de él, pues contiene todos los elementos que necesita, está limpia y está con la temperatura adecuada. Nosotros tenemos un bebé, bueno, vamos a hablar en forma general. Por lo general nosotros hacemos la técnica de lactancia, ¿no? Y nosotros lo explicamos con este tipo de mandilitos. Cuando llega a consultorio CRED, para la atención de todos los bebés, nos colocamos este mandilito que nos va a permitir ayudar a la mamá en el soporte. Porque la mamá muchas veces viene sin conocimiento de cómo dar de lactar a su bebé. Primero es la posición, en un lactante general, ¿no? De manera general. Como le comentaba ahora también, tenemos dispositivos a nuestro alcance para poder ayudar a la mamá a que esta lactancia no sea solamente de forma habitual, lo que nosotros podemos ver un contacto piel a piel. Muchas mamás ahora tienen que ir a trabajar, claro, ¿no? Posteriormente, a los 3 meses que ya su bebito está lactándole y ellas se sacan la leche y la conservan. Entonces yo recomiendo mucho el uso de collares de lactancia. Esto me permite
de que yo tenga un contacto, mi bebé tenga un contacto con el collar, que también va a ser de silicona, y posiblemente más adelante lo use como mordedor también, ¿no? Y mantenga un contacto también con la persona que luego lo va a alimentar, ¿no? Y se ponga el collar, Entonces, y recuerde a la mamá. Claro, se genera este vínculo de familiaridad. Vínculo, no es un objeto que va a ayudar a recordar a la mamá cuando no esté, porque ya lo tuvo los 3 primeros meses. Ahora, abordando, este es un contexto, yo creo que eso es un tema que se podría ampliar muchísimo. Sin embargo, vamos a la patología pediátrica de la que estamos hablando y que creo que podemos abordar un poco más. Cuéntenos. Así es, Aura. Bueno, como bien lo dijo las doctoras, como bien lo comentaron, muchas veces en un principio y también por las normas internacionales vamos a tener esa dificultad que el niño no se pueda alimentar directamente de la mamá, sino lo tenga que hacer por un dispositivo especial, por el uso de un biberón. Sin embargo, en nuestro país contamos con expertos en lactancia que somos el soporte de muchas mamás que tienen este problema con sus niños en un primer momento para la alimentación, con labio fisurado. Vamos a tener primero la anatomía de nuestra mama, ¿no? Y considerar que imaginemos que tenemos como que una brócoli, ¿no? Como un arbolito, y los tallitos serían los conductos por donde va a salir la leche. Entonces es cómo la mamá va a abordar y cómo lo vamos a colocar al bebé en el pecho materno, específicamente para este tipo de patología. Entonces, inmediatamente vamos a hacer una pequeña demostración ahora, no sé si me permites. Adelante, por favor. Vamos a colocar a nuestro bebé en posición de caballito. Va a ser la posición más adecuada para poder darle de lactar, de tal manera de que todo el contenido ingrese directamente al estomaguito del bebé. Para esto es importante saber que yo tengo que ayudarle a la mamá, si es que la tengo, generalmente las ayudamos, a que toda la boquita del bebé ingrese en el pezón de la mamá y tratar de hacer un cierre porque acuérdense que en labio en paladar hendido y en el labio fisurado hay una cavidad que no está cerrada. Está abierta, entonces hay que tratar de cerrar para hacer un puentecito totalmente hermético y podamos pues brindarle en esta posición de forma adecuada la leche. La mamá tiene que formar con la manito una C de esta forma, de tal manera que pueda ayudar a que el bebé pueda succionar. Es difícil la succión en esta primera etapa, pero cuando el bebé se acostumbra y se adapta, comienza a succionar. Eso, invitar a que las mamás por primera vez, de pronto si tienen esta condición, creería yo que hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Y también adecuar, porque tenía entendido que el tamaño de los pezones pues es distinto, la cavidad de los bebés también es distinta, entonces creo que es una experimentación entre madre e hijo por primera vez. Si ya para un bebé que no cuenta con este diagnóstico de labio fisurado ya es complicado para las mamás, para un bebé que tiene pues este diagnóstico también es difícil, pero sí se puede. Hay que tener paciencia, hay que estar allí, hay que estar atrás, Me quedo con esto último que usted menciona, licenciada. Sí se puede. Creo que todo es posible con un poquito de paciencia, buen humor y obviamente pues la instrucción de los especialistas que nos acompañan aquí en Cuerpo Médico. Por eso es importante que no se pierdan Cuerpo Médico. Para cerrar, licenciada, 2 recomendaciones a todas las madres que nos están viendo para poder dar pase a las doctoras aquí en el set. Bueno, importantísimo saber que sí podemos dar de lactar a nuestro bebé que tiene la patología del labio fisurado. Y tenemos pues ahí un link que le estamos recomendando donde tenemos el Lactisoporte, que es un programa de crianza amor, donde podemos darle el beneficio de que todas las mamás gratuitamente se comuniquen y puedan adquirir este beneficio de poder ser guiadas. Licenciada, muchísimas gracias por toda la información. Creo que podemos seguir desarrollando más. Espero que nos visite más seguido. Sin embargo, esto es un programa integral. Hablamos de prevención, hablamos de instrucción también para dar a conocer ciertos tips así infalibles y poder prevenir. Sin embargo, también hablamos de nutrición con Milagros. Por eso, vamos contigo, Milagros, y un momento de nutrición. Gracias, Aura. Bienvenidos a Un Momento de Nutrición. Y hoy vamos a aprender muchísimas cosas porque estamos en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, y estamos también en presencia de Flavia Félix. Ella es ingeniera agrónoma, especialista en transferencia tecnológica, y hoy nuestro invitado es el Tokosh. Bienvenido, Tokosh. Bienvenido ustedes también, Flavia. Gracias por acompañarnos. Y vamos a explicar que el Tokosh no solamente se hace de la papa, sino también de muchos otros alimentos, ¿no? Así es. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Y sí, realmente Tokosh es de papa.
pero sin embargo se puede preparar tocos de maíz, de oca, de oyuco. De oca se llama caya, ¿no? Pero en este momento queremos mostrar justamente nuestras variedades de papa que son aptos para preparar el rico tocosh. Y es verdad, se puede hacer de varios tubérculos, también de la racacha, pero además conocer que viene del vocablo quechua, togosh, que significa fermento. Entonces, esta es una papa fermentada que tiene un proceso, ¿no es así? Así es un proceso un poco prolongado, es una forma ancestral de conservación de nuestra papa. Tenemos diferentes variedades de papa que sirve para tocosh. Entre ellos tenemos lo más utilizado es el walash, el ikash, la canchán, la yungay, también se puede utilizar la amarilla tumbay y las papas amargas o las papas shiris, que sirven para justamente hacer el proceso del tocosh. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es que se hace esta fermentación? Porque además esto no es de pocos años, esto, como tú bien lo has explicado, es algo ancestral, o sea que tiene cientos de años, ¿no? Así es, nuestras, como digo, los incas, los preincas que domesticaron la papa, y tenemos tantas variedades como ya hemos mencionado por Día Nacional de la Papa. Ahora, el proceso de la elaboración del tocosh es realmente importante porque es una forma de conservar la papa. Tenemos que rápidamente se fermenta, o sea, Pero importante además es reconocer que el tocosh es la penicilina, o sea, ahí se encontraron, digamos, una forma ancestral de utilizarlo como penicilina, y se obtiene no solamente lo que ustedes ven aquí en la mesa, esto como una especie de chuñito, sino también puedes obtener productos como la mazamorra de tocosh, ya está procesada y la puedes encontrar como harina de tocosh, y también esto que le llaman el suero de tocosh, que no es otra cosa que el tocosh diluido en agua y que se utiliza directamente para beber. Lo que sabemos es que se ha utilizado siempre y algunos estudios hechos en animales revelan que puede ser consumido 30 minutos antes y puede proteger el estómago y de la gastritis en estos animales de experimentación. También se sabe que al tener la penicilina funciona como un antibiótico, y obviamente faltan muchos más estudios en humanos para poder decir realmente para qué nos sirve. Así es. Mira, el proceso de elaboración del tocosh se hace justamente haciendo un hoyo, un pozo de tierra, pero tiene que estar al lado de un riachuelo, de tal manera que allí se hace el pozo más o menos de dimensiones de 1 metro de diámetro, y la profundidad puede ser de 2 metros, 2,5 metros, de acuerdo a la cantidad de papa que se va a procesar. Y entonces en ese proceso se utiliza pues la paja o el ichu. Se teje de tal manera que se va a poner como base dentro del pozo, y se echa las papas que se van a elaborar el tocosh, y se recomienda justamente unas papas medianas para poder es decir, procesarlo. Ni muy chiquitas ni muy grandes. Esto es el tocosh, esta es nuestra historia como peruanos. Estamos cerca del 28 de julio y esta es nuestra historia como peruanos, que tenemos que reconocer lo que ancestralmente nuestros antepasados han utilizado. Y para eso, Roxana, ¿qué te parece? Te llevo esta copita para brindar por el Perú. Salud, Perú, y también salud por Cuerpo Médico. Exacto, es un alimento nutracéutico, te previene de enfermedades y te nutre también a la vez. Así que nos vamos a estudio con toda esta buena información con el tocosh. Muchas gracias, Milagros, pero que sean 2 o 4 copitas acá para compartirlos con todos. ¿Has probado antes tocosh? No, primera vez, era motivo. Bueno, yo les cuento brevemente, porque seguro Teresa ahora me va a apurar, que mi padre nos arrinconaba a mi hermano y a mí para probar al menos 2 cucharadas de tocosh. Antes no tenían estos saborizantes,
que seguramente pues hacían más aceptable el tocosh, ¿no? Pero es muy rico y bastante beneficioso para la salud. Hemos aprendido que tiene múltiples beneficios, pero ahora tenemos dos grandes invitadas, que es la señora Magali e Ivana, y vamos a regresar con ellas para hablar un poquito más sobre su testimonio y compartir y aprender todos juntos de la mano, pero vamos a un corte comercial y ya regresamos con más aquí en Cuerpo Médico. Ya estamos de regreso con nuestras dos grandes invitadas que nos van a contar un poquito más sobre su experiencia, sobre ese tratamiento multidisciplinario, y con ella tenemos a la señora Magali Vázquez y a nuestra peque Ivana. Gracias por estar acá, señora. Bienvenida y muchas gracias por poder compartir su experiencia. Sí, doctora, buenos días. El micrófono. Buenos días, mi nombre es Magali Vázquez, mamita de Ivana Kendall. Yo me enteré que mi hijita venía con fisura labial cuando tenía 6 meses de embarazo. Bueno, a partir de ahí comencé a buscar ayuda, ¿no? Investigar, y llegó el día en que, Ivana nació. Los especialistas me ayudaron mucho, una de ellas la doctora Carolina, pero estaba totalmente devastada. Era algo nuevo. Algo desconocido. Nuevo, sí, devastada. Me sentía culpable, como muchos papás hoy en día se sienten culpables. Pero en el proceso, y con la ayuda de los familiares, me volví más fuerte porque quería ver a mi hija bien y nunca tiré la toalla, como se dice. Siempre estuve ahí, pendiente, para que ella pueda ser una niña, lo que hoy en día es una niña fuerte, ella no tiene miedo a nada. Sí, la hemos conocido en cortes comerciales a Ivana. Y es lo que yo quiero llegar hacia los papás primerizos, yo no soy mamá primeriza, porque ella es mi segunda bebé, pero para mí fue algo nuevo. Entonces, para los papás, para las mamás, para toda la familia en general, porque esto afecta psicológicamente a toda la familia, que no tiren la toalla, que sigan. Es un proceso largo, temeroso para nosotros y para los bebés. Ver sufrir a nuestros hijos, porque sí, ellos sufren. No hablan, pero sí sufren. Entonces, todo ese dolor, nosotros tenemos que estar al lado de ellos para que ellos puedan ser fuertes. Darle un mensaje a estas mamás que tienen bebés, porque Ivana ya tiene 5 años y ya pasó por varios procesos. Ahora vamos a conversar un poquito más con ella. ¿Qué mensaje le podrías dar a estos papás que están con estos bebés y que todavía tienen varios procedimientos por realizar? Sí, que sean constantes, porque el ser constantes, porque hay algunos que dejan en el camino el proceso. Una, porque de repente no tienen la ayuda de su familia. Otro, porque no tienen de repente la situación económica, pero que sigan en el proceso. Es un proceso largo, el cual le va a ayudar a nuestros hijos a seguir el proceso adecuado, para que ellos puedan más adelante ser una persona bien, con el carácter fuerte que ellos tienen, y poder llegar a ser, como dicen, una persona igual que nosotros, ¿no? Porque ellos solamente es lo que es el físico, claro, porque lo demás es normal, todos somos iguales. Gladys, si me permites acotar, muchas gracias, bienvenidas al programa. Creo que los padres nunca van a dejar de ser el temple y el soporte de los hijos cuando empezamos, y luego de pronto es viceversa. Creo que muchas dudas que pueden tener los papás ahora mismo es el tema de cómo abordar la inserción al colegio, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? De pronto, todavía no pisamos primer grado, pero sí, igual hay un contacto niño a niño. ¿Cómo lo abordaste? Sí. Bueno, para nosotros también fue difícil, porque ella, aparte de la fisura labial palatina, abarcó también la parte de la nariz. Entonces, para nosotros, hasta para mostrar a Ivana en la calle, también fue difícil. Pero, como le vuelvo a mencionar, hicimos de ella una persona fuerte y sin prejuicios, ¿no? Que es lo que la gente hoy en día te señala y dice. Ella se mira al espejo y dice, mamá, no pasa nada. Y se operó pues antes de iniciar el colegio, ¿no?
Muy bien, Así muy es. bien, Ivana. Gracias por venir. Hola, Ivana. Hola, ¿cómo Buenos días. estás? Un saludo para todos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ivana es una niña encantadora. Mañana tenemos un gran programa, un gran tema que es cataratas. Quiero agradecerle por su testimonio a la doctora, por aprender juntos de la mano, a Aura, por la lactancia materna que ha sido de mucha ayuda. Y mañana nos vemos con el tema de cataratas y nos conectamos con... Así es, así como conectamos con todo el Perú, ahora nos conectamos con Conecta Perú. Hasta mañana, cuídense. Chao, chao. Chao, Ivana.